Bueno, ya estamos listos. ¿Cómo estás? Vengan, hermano, es que ya estamos en la reunión. Cuando entramos en la reunión, todo desaparece. Lo único que aparece es el Señor. Sí, porque no, nos vamos a distraer mucho. Bueno, vamos a continuar con la temática de la semana pasada. ¿Algunos de ustedes se recuerdan de cuál fue el tema? El lunes de la semana pasada, ¿no? Ni por Zoom tampoco, ¿no? Si alguno de los hermanos allá se recuerda de lo que estuvimos hablando el lunes de la semana pasada, por lo menos un detalle, con eso nos cuadramos. Nadie se acuerda. Bueno. Sí, ya recuerdo. El lunes de la semana pasada estaba aquí el hermano de Armenia. Con él habíamos estado hablando algunas cosas relacionadas con la vida de la iglesia. Y yo le mencionaba algo sobre la iglesia de la Odisea. ¿Cómo es la iglesia de la Odisea para que la pudiéramos definir? Y es que nos identificamos con ella. ¿Sí? Porque comenzaría diciendo que las iglesias de Apocalipsis, que son 7, son una profecía. Y profecía significa que es algo que el Señor quiere hablarnos como cosas que habrían de suceder pronto. De hecho, así comienza el libro, diciendo que es bienaventurado aquel que oye y lee las palabras de esa profecía, porque son cosas que habrían de suceder pronto. Hermanos, háganme un favor, apáguenme los micrófonos, que hay un ruido que interrumpe. Apaguen todos los micrófonos allá. Ahora solamente vamos a estar en la palabra. Gracias, hermanos. Hermanos, por favor, apaguemos los micrófonos. Ya estamos grabando y para que la grabación nos salga nítida y sea buena grabación, es necesario que tengamos silencio completo. Entonces ruego a los hermanos que me ayuden con eso. La hermana Azucena, por favor, tiene su micrófono encendido. ¿Cómo se apaga el micrófono? Micrófono encendido, la hermana Azucena, por favor. Doña Gloria, pise donde está el micrófono y ahí lo apaga. Es
que yo no tengo aquí cómo apagarlos todos. Doña Gloria, toque la pantalla, ahí le va a salir los micrófonos, la cámara en la parte inferior y ahí toca encima del micrófono para que lo pueda apagar. Eso es todo poderoso. ¿Cómo hago eso? Toque la pantalla. En la parte inferior te van a salir unos iconos donde está el micrófono, donde está una camarita de video. Toca el micrófono para que le salga una ratita que lo está. Eso, ya. Muchas gracias, señor Gloria. Ya está listo. Entendiendo que la iglesia está conformada de miembros. Y Yo no escucho.
Me disculpan, hermano, yo no estoy escuchando nada. Sí, mi hermano Javier, yo tampoco estoy escuchando. Está muy deficiente el sonido. Sí, hermana, pensé que de pronto era yo nomás. Qué pena interrumpir. Estaba sin el audio. Qué riega es. De verdad, estoy muy aburrido con esto. Ruego al Señor de que levante un hermano que se encargue de estas cosas. No soy yo el hombre para esto. No las manejo bien. Me encargan mucho. Sí, creo que alguien podría encargarse. Listo, vamos a continuar. Tenía apagado el audio, no me había dado cuenta. Los hermanos de acá oyeron, los de allá no oyeron. Voy a tratar de ser breve en lo que estaba compartiendo. Por favor, los micrófonos, ayúdenme en eso. No me generen más carga, hermanos, por favor. ¿Sí? Sí, no provoquen mi humanidad. Bueno. Estaba diciendo de la importancia de la obediencia o sujeción a nuestra autoridad suprema, la cual es Dios. Dios es el creador. Dios ha provisto para nosotros un Salvador. Y más que un Salvador, una salvación, que es por medio de Jesucristo, pero la condición para que esa salvación opere es obediencia incondicional al Salvador. Voy a decir dos tiempos. Voy a hablar de dos tiempos. Un primer tiempo donde el hombre pecó contra Dios. La consecuencia del pecado, que fue la desobediencia, causó su destitución. Se vio consumada cuando el hombre expulsa al hombre del lugar donde lo había puesto. Lo puso en el jardín para que lo labrara y lo cuidara. Lo labrara y lo guardara. Sí, esa fue la ordenanza. Pero le dio un mandamiento. Y ese mandamiento, hermanos, hay alguien con el micrófono abierto, por favor, revise su micrófono y apáguelo. Porque si no voy a tener que suspender el compartir de hoy. Me estoy saliendo del espíritu. Por favor, hermanos, colaboremos. María Victoria Mejía Ortiz. Bueno, entonces tienen que cerrar los micrófonos, porque es que, hermano, el micrófono perturba a todos que yo no los sé. que están en la reunión. Bueno, listo, vamos a continuar. La paciencia tiene un momento en que se agota. Y no estamos en esta reunión para provocar la paciencia de nadie, sino entrar en silencio, guardar silencio y oír la palabra. A eso venimos, a nada más. Cuando se nos pide la participación, activamos los micrófonos, pero no estamos en este momento, en ese momento. Bueno, continúo. Vamos, yo creo que vamos a hablar palabras muy fuertes hoy. Y por eso creo que hay una perturbación espiritual. Y son palabras fuertes, ¿por qué?
Porque nosotros, los cristianos del tiempo de hoy, los que vivimos en el tiempo de hoy, no tenemos temor de Dios. Vivimos nuestra vida como nos da la santa y real gana. ¿Sí? Hacemos lo que hacemos sin tener conciencia de que lo que hacemos lo hacemos delante de un Dios que es santo. Y si Él es santo, entonces nosotros como hombres creados por Él, salvados por Jesucristo, estamos obligados a ser santos. No es una sugerencia. No es algo que Dios dice si te parece. No, es una obligación. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios no puede tener comunión con lo que no es santo. De modo que si nosotros de verdad, digo de verdad, nos hemos convertido a Jesucristo para restaurar nuestra comunión con Dios, entonces debemos entender que la santidad es imprescindible. Ese cuento echado a lo largo de los años por los falsos maestros de que no, como Dios ya nos salvó, entonces despreocupémonos. Esa es una gracia barata que lo que hace es mucho daño en el creyente. Dios me salvó de la muerte eterna, pero no me salvó para vivir como me provoca. Me salvó para vivir en el Espíritu. O sea, si voy a vivir en el Espíritu, debo vivir conforme al Espíritu. ¿Y el Espíritu quién es? Es el Espíritu Santo. Entonces, estoy llamado a vivir como el Espíritu Santo es. Cuando yo no vivo como el Espíritu Santo es, entonces el Señor Jesucristo se encarga de expulsarme, como lo hizo con Adán y Eva. Me saca. ¿Cómo así, hermano? ¿Verdad? Sí. ¿Y dónde está eso, hermano? Bueno, abra su Biblia, capítulo 2 de la epístola de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer. Algo de lo que hablamos la semana pasada. Sí, ahí el Señor le dice algo al ángel de la iglesia de Éfeso. Le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y ve y haz las primeras obras, porque si no, sacaré tu candelero de su lugar. El candelero es la iglesia. Si nosotros somos la iglesia o miembros de la iglesia, entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Que me va a sacar. La palabra sacar es la misma palabra expulsar. Es la misma. ¿Sí? Lo mismo que sucedió con Adán y Eva, que fueron expulsados, o sea, sacados, y la puerta se cerró para que no pudieran entrar. Es lo que va a suceder con el creyente que no obedece lo que se le manda a hacer. Porque el Señor dice, recuerda dónde has caído y ve y haz las primeras obras. En otras palabras, ve y haz lo que se te mandó a hacer. ¿Cómo sé que es lo mismo que le pasó a Adán y Eva? Al final dice, al vencedor le daría a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Es verdad? ¿Está escrito eso? Sí, Mauricio, ¿está escrito eso? Al vencedor le daría a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? ¿Está o no está? ¿O será que no, estás leyendo otra cosa. No, es Apocalipsis capítulo 2, verso final. En Tiatira. Sí, eso es Tiatira.
Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2. Sí. No, me están leyendo otra cosa, hermanos. Dice así, Apocalipsis capítulo 2, dice así, la iglesia de Éfeso. al que venciere le daré de comer al árbol, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién le dice, a quién le dice eso? A la iglesia de Éfeso. Exactamente, al ángel de la iglesia de Éfeso, al que se le dice, recuerda de dónde has caído. ¿Sí? O sea, entonces lo mismo que le va a pasar, lo mismo que le pasó a Adán y Eva, que fueron expulsados del lugar de su presencia, donde estaba el árbol de la vida, que representa la comunión con Dios, es lo mismo que le va a pasar a la iglesia. Entonces, eso está en el Nuevo Testamento, eso no está en el Antiguo Testamento. Eso no es un asunto que tenga que ver con la ley, tiene que ver con la ley de Cristo. Si nosotros somos salvos, fuimos salvos porque nos encontrábamos en el pecado, nacidos de Adán, y fuimos salvos para ya no estar más en el pecado. O sea, para no seguir nuestra vida como nos provoca. Porque mire lo que le dice al ángel. Estás haciendo lo que yo no te he mandado a hacer. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? O yo estoy diciendo cosas que no están escritas. Tenemos que estar o de acuerdo o en desacuerdo. ¿Para qué? Para que podamos decir, amén, estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque la palabra lo dice, hermano. Lo que usted está diciendo es lo que la palabra dice. Solo que yo uso unas palabras diferentes. Diferente no quiere decir que las esté cambiando, sino que las estoy contextualizando para que las entendamos en nuestra manera de entender las cosas hoy. Entonces, el cristianismo no es para vivirlo como nos da la gana. ¿Sí? El cristianismo es para vivirlo como Cristo manda. Porque Cristo es el Hijo de Dios, es mi Salvador, sí, pero es el Salvador que me salva si yo lo hago a él, el Señor. Si Él no es el Señor, entonces, ¿cómo me va a salvar? ¿Ah? ¿Cómo me va a salvar si yo no le obedezco? O sea que somos salvos por la obediencia a aquel que es. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el salir, el que el candelero salga afuera? Si lo unimos con al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, ¿qué es lo que quiere decir? Él está en dónde? O sea, lo que está haciendo, lo está haciendo según el capítulo 2 de Génesis. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? Está comiendo de otro árbol. Claro, está comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y quién está relacionado o conectado al árbol del conocimiento del bien y del mal? Satanás. O sea que está siguiendo ¿a quién? A Satanás, no está siguiendo a Dios. Entonces, ¿cómo un cristiano puede ser salvo si sigue a Satanás? Dime tú. ¿Cómo? Si le gusta ir a Satanás, ¿cómo puede ser salvo? ¿Puede o no puede? No puede. No puede. Tiene que ser salvo si sigue al que es el Salvador. Entonces, hay dos caminos. El camino que lleva a la salvación y el camino que lleva a la perdición. Puse algo al respecto hoy en Facebook. ¿Sí? Dos caminos. Porque es así, que no hay sino dos caminos, no hay tres. No hay el camino que yo decido como, no, yo escojo, me voy por aquí. No existen sino dos caminos. El camino que lleva a la salvación, que es estrecho y que muy pocos lo siguen, y el camino que lleva a la perdición, que es muy ancho y muchos siguen. Entre ellos, muchos que se dicen cristianos.
muchos que se dicen cristianos. Porque esa palabra es para cristianos. La palabra de la iglesia del ángel, de la iglesia de Éfeso, es un cristiano. Y es un cristiano, no cualquiera, sino un cristiano maduro, al cual el Señor ha colocado como ángel, o sea, como mensajero. Es alguien que le representa y que lleva el mensaje de salvación. Pero si el que le representa para llevar el mensaje de salvación lleva un mensaje de perdición, imagínense cómo queda la iglesia. ¿Cómo queda la iglesia? Perdida. Porque el Señor constituyó en la iglesia mensajeros. Siempre Él, lo vemos en las Escrituras, ha tenido personas que le representan. O sea, el principio de representatividad en el reino de los cielos es muy importante. Es muy importante. Hablo del principio de representatividad porque no todos representan a Dios. ¿Sí? No todos. El Señor deja que algunos sigan a aquellos a quienes Él ha establecido como sus representantes. Voy a dar un ejemplo. Moisés. Ustedes conocen la vida de Moisés, ¿cierto? ¿Han leído sobre Moisés? ¿Sí o no? Sí, claro. Bueno, para que no comencemos a leer sobre Moisés ahora. No. Entonces, ¿quién era Moisés? ¿Quién fue Moisés? Bueno, Moisés fue alguien que Dios escogió. De entre muchos israelitas, él escogió un hombre. Él escogió un hombre. Y a ese hombre le dijo, representa. Yo soy espíritu. A mí no me pueden oír, no me pueden ver. Pero yo sí puedo comunicarte las palabras a ti para que las palabras que yo te dé, tú ve y dalas. Entonces, las palabras de Dios fueron dadas a Moisés para que Moisés, como su representante, se las diera al pueblo a fin de que el pueblo siguiera a Dios. No a Moisés, sino a Dios. Ese es un representante. Los profetas que Dios levantó en momentos de crisis, cuando el pueblo se desviaba, que es muy normal que el pueblo se desvíe, porque nosotros somos carne y nuestra tendencia es a desviarnos. La tendencia natural del hombre es a desviarse. A desviarse sus ojos, en vez de estar mirando al cielo, miran a la tierra. Y entonces siguen las cosas de la tierra y no lo celestial. Es la tendencia natural. El Señor sabe. Y por eso levanta quien le represente. Por eso la Biblia dice que Él constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que le representen. Y al representarle, hagan un trabajo. Ese trabajo está relacionado con lo que Dios les da a ellos, por medio de Cristo. Y Cristo por medio del Espíritu. Para que por medio del Espíritu ellos reciben y den lo que proviene de Cristo. ¿Qué proviene de Cristo? Todo lo que hay de Cristo. A fin de que los santos, al oír, al recibir y al creer, y al hacer conforme a la obediencia, ellos sean perfeccionados en Cristo. Maduren en Cristo. Y como no es uno, sino varios, al madurar varios, lo que sucede es que se produce una sinergia. La sinergia es un poder que mueve a las personas cuando ellas están conectadas. Ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo existe para una causa, que es la de servir a la cabeza, o sea, Cristo. Cuando existen las divisiones, se pierde la sinergia y se pierde el poder.
que proviene de Cristo. Se diluye en una división. Entonces, cuando el Señor le dice al ángel que lo va a sacar, que va a sacar el candelero, que no es este muchacho Jaime Benítez, a tocar decirle, después de las 7 no me llame, porque hay una llamada de esas entra y, mejor dicho, de escándalo, todo el mundo se da cuenta. Señor, Dios mío, de verdad que estoy cargado ya, muy cargado. Es que, hermano, la carga que yo tengo, y si la puedo soltar, quien la reciba va a cambiar su vida. Cambia su vida. Porque cambia su perspectiva acerca de quién es Dios. La cambia. Mientras que no la reciba, va a seguir. Mire, queda poco tiempo, hermanos. Queda poco tiempo para hacer cambios importantes en nuestra vida. Muy poco tiempo. De verdad, el mundo está cambiando a una velocidad tan grande, que nos está, no solamente nos alcanzó, sino que nos va a rebasar. ¿Sí? Porque nosotros no cambiamos a la misma velocidad que el mundo está cambiando. Los cambios que se dan en nosotros, que provienen de la obediencia a Cristo, son muy lentos. Son muy lentos. Si nosotros no hemos empezado a obedecer a Cristo, estamos muy lejos de alcanzar algún estado de madurez que nos permita enfrentar el tiempo que viene. Créanme, hermanos, hay muchos cristianos que se van a suicidar en este tiempo, porque no lo van a soportar. La depresión, el no entender lo que viene, los va a llevar a acabar con sus vidas. Mire que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, le dice, por cuanto has guardado la palabra y no has negado mi nombre, yo te abriré una puerta que nadie puede cerrar. ¿Sí? Porque la puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Si vemos las iglesias, lo primero que vamos a ver es que el candelero sale. Bueno, investiguemos lo que significa que algo está dentro de un lugar, qué debe suceder para que salga y qué debe suceder para que vuelva a entrar. Pensemos en eso de una manera muy sencilla. El candelero está ¿en dónde? Está en un lugar, que es el lugar santo. Ese lugar santo tiene una puerta de salida, que es la misma puerta de entrada. Porque los sacerdotes entraban por esa puerta y cuando terminaban su trabajo salían por la misma puerta. O sea que la puerta estaba abierta para ellos. ¿Para qué? Para hacer su trabajo sacerdotal. Pero mire que el Señor Jesús es el que tiene esa llave. Él dice que cuando cierra la puerta, nadie la abre, y cuando la abre, nadie la cierra. ¿Qué puerta es? Es la puerta de acceso al lugar santo, donde se encuentra el candelero, que es la iglesia. Entonces, para entender esto, debemos entender el tabernáculo. Si no, estoy hablando a piedra, ¿sí? No van a entender nada de lo que estoy diciendo. El tabernáculo representaba en el desierto la morada de Dios. ¿Sí? Dios está en los cielos. Se presentó a Moisés en el monte Sinaí. Arriba, en el monte. Era la forma como ellos, en su forma primitiva, entendían las deidades. Para ellos las deidades estaban en los lugares altos. ¿Sí? O sea,
paganos, politeístas, edificaban los templos a los dioses en los lugares altos, porque ellos pensaban que los dioses eran más altos que ellos, que los dioses se encontraban en los lugares altísimos. Entonces iban y edificaban altares en los lugares altos. Era el concepto que ellos tenían acerca de la deidad. Y Dios trabajó con ese concepto. Por eso es que para presentársele a ellos, Él se les presenta en un monte que queda en el desierto de Sinaí. Cuando ellos salieron de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí, 3 meses después de haber salido de Egipto, y en ese desierto se encontraba un monte, que es el monte Sinaí. Allí Él se les presentó. Y cuando se les presentó, Él les prohibió acercarse a ese monte. Le dijo a Moisés que pusiera límites, o sea, barreras, para que nadie se acercara a ese monte que representa el monte del Dios Santo, al cual el hombre en pecado no se puede acercar. Porque el hombre es pecador. ¿Sí o no? Yo soy un pecador, yo nací pecador. Y dentro de mí está la ley que me lleva al pecado. No, el acusador es otra cosa. Ese ya es Satanás el que acusa cuando yo peco. Pero dentro de mí está el hombre caído. El hombre caído. El hombre que es la naturaleza adámica pecaminosa que me lleva cautivo al pecado. ¿Sí? El Señor Jesús vino a salvarme de ese hombre. Oigamos esto, claro, nos quede claro. Porque cuando no es claro, seguimos haciendo las mismas cosas. O sea, no nos quedó claro. Nos queda claro nuestra inteligencia natural, pero no penetra hasta el espíritu, tocando mi espíritu y produciendo en mí la revelación que me lleva a un cambio en mi perspectiva. El hombre natural es pecador y la demostración o la evidencia de que es pecador es que el hombre muere. ¿Cómo muere? El cuerpo se enferma, se desgasta, ya no tiene el poder para sustentarme y termina muriendo. ¿A qué edad? No sé, unos mueren jóvenes, otros mueren ancianos, pero muere. Más de 120 años difícilmente ese cuerpo aguanta, ¿verdad? Bien, pero el cuerpo, ese cuerpo, que es el vehículo que nos conduce, no somos nosotros. Nosotros estamos en el alma. El alma está ligada al cuerpo, y ese ligue de cuerpo y alma es lo que se llama la carne. ¿Sí? O sea que el cuerpo afecta el alma y al afectarla, produce en el alma deseos. Deseo de comer, por ejemplo. ¿De dónde viene el deseo de comer? El alma en sí misma no tiene deseos de comer. Pero el cuerpo sí, porque el cuerpo necesita alimentarse. Si yo no alimento al cuerpo, el cuerpo se muere. Y como el cuerpo tiene defensas, el cuerpo tiene un sistema inteligente que habla a mi alma y le dice, vea, acuérdese que llegó la hora de comer. ¿Sí? O acuérdese que llegó la hora del disfrute. Entonces, ¿cuál es el disfrute? No, pues refresquémonos en agua bien sabrosa. Entonces, el cuerpo tiene deseos. El cuerpo es terrenal. Es terrenal. El alma conectada al cuerpo es terrenal. Es carne. Pero el alma conectada al espíritu ya es otra cosa. Ahí ya es diferente. Es diferente. O sea que
para que el alma esté conectada al espíritu y el espíritu gobierne, Dios tenía que hacer algo. Dios tenía que resolver un problema serio, que ese problema es el pecado. Cuando el hombre come del árbol que se le mandó no comer, se rompe la relación con Dios y se genera un asunto legal que separa al hombre de Dios. Porque la ley de Dios estableció: el día que comiere ciertamente morirá. Eso es una ley. Es una palabra que se convierte en ley. Y como Dios es justo, Dios no puede infringir su propia ley. El hombre definitivamente muere ese día. ¿Y cómo muere? Cuando se separa Dios del hombre, lo que sucede es que el espíritu que estaba conectado al espíritu del hombre, al espíritu de Dios, se separa. Hay una separación. Entonces, ¿qué pasa? El hombre no se ve muerto. Se mira, aquí está mi carnita, ella está activa, todavía siento apetito, o sea que quiere decir que todavía estoy vivo. Mi alma sigue pensando. Pero ya piensa diferente. Resulta que el hombre no se había dado cuenta que por causa del pecado, ahora sus ojos se habían percatado de que se encontraba desnudo. Porque antes no. Porque después sí. ¿Qué le impedía al hombre verse desnudo? ¿Qué vestido tenía el hombre que le impedía ver su desnudez? Tenía un vestido, que era la gloria de Dios. Claro, la gloria de Dios era como un vestido que le impedía al hombre ver su condición natural. Su condición natural. Cuando peca, la gloria se va. Es ahí el hombre, o nos damos cuenta por esa palabra, que la gloria de Dios se fue. Por eso la Biblia dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Y luego el Nuevo Testamento habla de vestirnos de Cristo. Ya habla de un vestido, pero no es un vestido natural, sino que ese vestido es Cristo mismo. El vestido que el hombre tenía, ese vestido lo perdió por el pecado, que es la gloria. Luego, antes de salir, Dios viste al hombre con pieles de animal. ¿Qué significa eso? Que lo vistió de pieles de animal. O sea que le quitó al hombre el vestido que él se había hecho, tomando hojas de higuera, las cosió y se hizo un vestido muy hermoso. Pero era hecho por el hombre. Lo había tomado de la vegetación. De la vegetación. Algo que al hombre le pareció que estaba bien. ¿A fin de qué? A fin de justificarse. O sea, esconderse de la presencia, de los ojos de Dios. Porque no solamente hace eso, sino que se esconde. Ya dentro del hombre está el temor. Ya la conciencia le acusa y le muestra que hizo mal. No quiere que Dios le mire y le examine. Se esconde. ¿Han oído el dicho: el pecado es cobarde? El pecado es cobarde. Claro, cuando uno sabe que ha pecado, uno se esconde. Cuando un hijo peca en desobediencia a su papá, ¿qué hace? Se esconde. Esconde lo que ha hecho. Su papá le puede preguntar: hijo, ¿hiciste esto? No, papá, no, yo no he hecho eso. ¿Por qué no dice que lo hizo? ¿Por qué miente? Porque él sabe que le lleva una pela. O por lo menos una reprensión. Yo no sé si tú haces esto con tu hijo, o si lo hiciste alguna vez.
Bueno, pero a los hijos hay que reprenderlos y a veces con vara en su desobediencia, porque es la forma de perfeccionarlos, de sacarlos de sus actos pecaminosos y llevarlos al temor. Entonces, el hombre, tristemente, tiene que vivir bajo un manto de temor. ¿Temor a quién? Temor a que la autoridad que te ve haciendo lo malo te reprenda. Ese temor aparta a los hombres del mal, o aparta a los niños, a los hombres también. El temor a ir a la cárcel. ¿Por qué los hombres no hacen ciertas cosas? Porque no quieren ir a la cárcel. No las hacen porque sean buenos, sino porque temen ir a la cárcel. Ahora, eso es lo natural. Ahora hablemos de lo espiritual, donde hacemos cosas que nadie nos ve. ¿Pero por qué las hacemos? ¿Será que somos tan insensatos que llegamos a pensar que Dios no ve? ¿Que Dios no ve nuestra maldad? ¿Que Dios no ve nuestro pecado en oculto? Eso es insensatez. Si llegáramos verdaderamente a conocer a Dios, si de verdad conociéramos la santidad de Dios, creo que andaríamos con la cabeza agachada y reconoceríamos que somos pecadores. Pecadores que andamos delante de un Dios santo. En la medida en que más conocemos la santidad de Dios, más conscientes somos de nuestra condición pecaminosa. Sí. El pecador que no es consciente, peca y le importa un bledo. Peca y le importa un bledo. Su conciencia ya no le acusa. Está cauterizada. Porque al principio temía, al principio se apartaba. Pero de tanto hacer y hacer y hacer, la conciencia, que es un puente entre el espíritu y el alma, se tapó, se obstruyó. Ya la voz de la conciencia no trabaja de la misma forma, llevándome o reteniéndome para el pecado. ¿Y eso por qué? Porque se nos fue el temor. Porque se nos fue el temor. ¿Y por qué se va el temor? Por el falso evangelio que hemos recibido. Porque el evangelio, claro que el evangelio, mire, el evangelio tiene los siguientes elementos que se deben conservar siempre. Primer elemento, Dios es bueno. Dios es amor. Dios es proveedor. Segundo elemento, Dios es santo y justo. Sí, es bueno, pero Dios es santo y justo. Y como Dios es santo y justo, todo lo que vive delante de Él tiene que ser santo y justo. Dios no va a permitir que algo que no sea santo y justo se acerque a su santidad, porque la consume. La gloria de Dios consume. De la misma manera que el hombre no puede mirar al sol sin que sus ojos sean afectados, de esa misma manera ninguna criatura puede mirar el rostro de Dios sin que sea afectado. No puede. Tiene que encontrarse en un estado de santidad. Entonces, cuando el hombre peca, la gloria de Dios se va. Y cuando se va, el temor que antes sentía por tener la gloria de Dios también se va. ¿Cómo lo sabemos?
¿Por qué creen, hermanos, que Caín mató a Abel? Un hermano matando a otro hermano. ¿Había alguna clase de temor en ese hombre para cometer ese crimen? No había. No había. Él pensó que eso estaba normal, que estaba bien. Fue el primer crimen que se cometió. No había evidencias en el pasado de crímenes. Fue el primer asesino. ¿Era acaso Caín un hombre estúpido? ¿Sabía lo que estaba haciendo? Sabía lo que estaba haciendo. ¿Conocía las implicaciones? Yo creo. Pero hizo todo delante de Dios sin tener temor a las consecuencias. No le importaron las consecuencias. Todo eso, hermanos, porque si la iglesia de verdad va a cambiar su manera de obrar, debe hacerlo cambiando su perspectiva acerca de quién es Dios. Poco se nos habla de Dios, se nos habla mucho de Jesús. Jesús es un parapeto que impide que la justicia de Dios caiga sobre el pecador. Porque Dios es justo y debe condenar al pecador. En su justicia no puede permitir que el pecado esté delante de él. Jesucristo vino a ponerse como parapeto para que la justicia de Dios cayera sobre él, a fin de que nosotros no fuéramos eliminados por la justicia de Dios. Pero eso no quiere decir que la justicia de Dios quedó anulada. Y ahora no, Dios dejó de ser justo. No, Dios sigue siendo justo. Y para no ser nosotros destruidos, debemos mantenernos en Cristo. Porque si nos salimos de Cristo, ¿qué pasa? La justicia de Dios coge al pecador. ¿Me están entendiendo? Bueno, voy a explicar qué significa estar en Cristo. Porque no, yo soy cristiano, yo estoy en Cristo. No, señor. El hecho de ser cristiano, el hecho de confesar que Jesús es el Salvador, no significa que yo esté en Cristo. Estar en Cristo implica conocerlo y obedecerlo. Eso es estar en Cristo. ¿Le conocemos? Pregunto, ¿le conocemos? ¿Realmente conocemos a Cristo? ¿Realmente conocemos que Él es la cabeza de un cuerpo? ¿Entendemos que como miembros de ese cuerpo estamos conectados a aquel que es el Señor? Son preguntas. Ustedes se responden. Porque el día que nací de nuevo, Dios me conectó a Cristo. Me puso en su cuerpo. Y me salvó de la muerte eterna que caerá sobre aquellos que están fuera de Cristo. Entonces, al ponerme a Cristo, Él se aseguró de darnos una salvación perfecta. Perfecta. Ahora me corresponde a mí mantenerme en Cristo. ¿Qué significa una secta? ¿O por qué existen las sectas? Gracias, mi hermano. ¿Por qué existen las sectas? Una secta es una separación, una disección. Cuando yo cojo algo y lo separo de la fuente de la vida. Eso es una secta. Bíblicamente hablando, una secta es todo aquel o aquellos que se separan
de la fuente de la vida. La fuente de la vida es Cristo. Y Cristo da vida a los que se encuentran en él. Explico. Este cuerpo que tengo yo, todos los miembros, ¿están bien? Sí. ¿Por qué están bien? Porque están unidos. Porque están unidos. ¿Me sirven? Sí. ¿Por qué me sirven? Porque cuando yo quiero levantarme, mi cuerpo trabaja para levantarse. Cuando quiero extender la mano se extiende. Cuando quiero comer, mis manos me ayudan a preparar la comida, pero también a comer. Mis pies me ayudan a desplazarme para ir a la nevera y tomar. O sea que si yo no tuviera un cuerpo, yo estaría fregado. Tendría todos los deseos, todos los pensamientos, todos los sentires. Y es más, podría tener hasta el corazón. Pero si estoy mocho de pies y de manos, ¿cómo hago para moverme y para suplirme? Hermanos, así es Cristo cuando nosotros no estamos unidos a Él. Cuando nos hemos separado de Él. No solamente nosotros sufrimos por estar fuera de la fuente de la vida, sino que Cristo no recibe lo que le pertenece por haber dado la vida por aquellos que deben estar en Él. Pero estas cosas las hacemos delante de Dios y nos parece que está bien. Pregunto, ¿qué puede pensar Dios? ¿Qué puede pensar Dios acerca de aquellos que hacen esas cosas contra su Hijo? Contra aquel que dio la vida por nosotros, pero nosotros le pagamos de esa forma. ¿Qué puede pensar un Dios justo? ¿Será que uno obrar así es justo o es injusto? Es injusto. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no hemos desarrollado un conocimiento acerca de quién es Dios, un conocimiento acerca de quién es Cristo, que nos va a llevar es al temor. Abran la Biblia en el capítulo 2 de el libro de los Hechos. Vamos a leer el verso 43. Creo que es el verso 43. Hechos, capítulo 2, verso 43. Hechos 2, verso 43. ¿Qué dice? Y que ya lo tenga, léalo. Y sobrevino temor. ¿Por qué sobreviene el temor? Tenemos que leer el verso anterior. Tenemos que leer el verso 42. Bueno, leamos el verso 42, hermano Vicente. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, ¿y cuál es la consecuencia? Por eso ya viene el temor, ya sabemos ¿Y por qué viene el temor? Porque se aumenta el conocimiento de quién es Dios y de Cristo. Se aumenta. Porque es que si nosotros no tenemos un conocimiento acerca de quién es Dios y Cristo, no hay temor. No hay temor. Entonces, el temor, estoy hablando de un temor que es justo y santo. Hay otra clase de temor, que es el que Satanás imprime, para que no nos vamos a confundir. Que el amor vence todo temor. Sí, pero es el temor que el diablo nos imprime. Claro. Para paralizarnos, porque el temor que produce el diablo es paralizante. En cambio, el temor que produce Dios no es paralizante. El temor que produce Dios es santificante. Sí, no un gozo. Me permite a mí entender
entender quién soy yo en Cristo para Dios. Ya, yo no puedo andar y vivir una vida cristiana como me da la gana. No puede ser. No puede ser. Eso fue lo que trajo consecuencias terribles en el pueblo de Israel cuando iban camino a la tierra prometida en el desierto. Por la falta de temor, ellos pecaban. La murmuración, por ejemplo, ¿por qué se da? ¿Y qué significa murmurar? ¿Y qué ocurre cuando estoy murmurando? ¿Me está viendo Dios o no me está viendo Dios? Por supuesto que me está viendo Dios. Todo lo ve Dios. ¿Y qué ocurre con la murmuración? La murmuración es algo contra Dios. Murmurar es suponer o algo que no ha visto. Murmurar es decir cosas que se me ocurren porque estoy en desagrado y se las comento a otro que está al lado mío. Algo me desagrada, entonces se la comento al que está al lado mío, y el que está al lado mío de pronto también está con el mismo desagrado, y entonces se convierte eso se vuelve un bochinche. Y estos israelitas que se desagradaban de todo, sobre todo de Moisés y de Aarón, porque no les gustaba el liderazgo de Moisés y no les gustaba que Aarón fuera el sumo sacerdote. Entonces vivía murmurando contra Moisés, hablando contra Moisés. Entonces esa murmuración, Dios la oyó y destruyó a los que murmuraban para generar temor. Es que cuando vienen los juicios lo que generan es temor. Cuando las personas ven que la ira de Dios se ha desatado, ¿qué sucede? Temen. Uy, yo no sabía que esto traía consecuencias de muerte. Entonces, el Señor tuvo que enseñarles a lo largo del camino hacia la tierra prometida, quién era Él. Era Él. El que los salvó de Egipto no era un pelele. Él los salvó para que ellos fueran un reino de sacerdotes. O sea, que Él escogió entre todos los pueblos del mundo, escogió un pueblo insignificante, un pueblo de esclavos, los más viles y menospreciados de los pueblos que había sobre la tierra en ese tiempo, y los rescató con poder para convertirlos en un reino de sacerdotes, para que conocieran a Dios y lo dieran a conocer. Entonces, si yo no conozco a Dios, ¿cómo lo voy a dar a conocer? ¿Cómo voy a llevar a los pueblos para que teman a Dios y se santifiquen si yo mismo no sé quién es Dios? Entonces ellos fueron destituidos del sacerdocio. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que a Dios se le podía tratar de cualquier forma. La Biblia menciona 5 pecados que destituyeron o que provocaron que la ira de Dios se descargara sobre ellos para que no entraran a la tierra prometida. Eso, mi hermano, lo encuentras en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leerlos. Son 5 pecados. Y son 5 pecados que nosotros los pasamos así por alto, pero que delante de Dios traen consecuencias de destitución. ¿Ya los tenemos allí? ¿Ya los tienes, Lina? ¿Ya encontraste? Amén. Allí menciona y dice que lo que le sucedió a ellos
es para que nosotros, que sirviera como ejemplo, para que nosotros no hiciéramos lo mismo que ellos hicieron. ¿Sí? Entonces, ahí menciona 5 pecados. Vamos a leerlos. Primera de Corintios, capítulo 10. Y está al principio. A ver, hermano Vicente, léalo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sí. Pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo De la cual, mayoría de ellos. de la mayoría se no agradó Dios por lo cual. No, está bien, dice de los más, pero, Ajá. pero para Que nosotros fueron es de la mostrados mayoría. en el desierto. Ujú. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no hiciéramos cosas malas Número 1. como ellos hicieron. Sí, número 1. Codicia. Codicias cosas malas, porque se puede codiciar lo bueno. Y seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, 2, idolatría. Ajá. Y forniquéis. 3, Como fornicación. algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En un día. Eso no es poquita gente. Eso es mucha gente. Y tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron 4. y perecieron por las serpientes. Y 5. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir. Bueno, ya, ahí ya. Lo importante era leer que hay 5 pecados que son colectivos, que se producen cuando vamos caminando juntos hacia el destino. O sea que en la iglesia se encuentran esos pecados. ¿Sí? Como miembros del cuerpo de Cristo, al tener comunión unos con otros, podemos incurrir en esos pecados. Porque luego dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando del tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Entonces, Satanás es el que nos pone a prueba. O, más que ponernos a prueba, el que pone la cascarita para que nos resbalemos. O pone la piedra para que tropecemos. Sin embargo, también dice que no se ha sucedido ninguna tentación sí. que no sea humana. Porque Sí. también de nuestra propia concupiscencia, nuestra carne que pide por los deseos, también hay personas. Correcto. También, claro. De adentro. De adentro. Dentro de nosotros. Concupiscencia habla del pecado. ¿Que está en dónde? El pecado está en el hombre viejo. El que ha nacido de Dios no puede pecar. ¿Quién es el que ha nacido de Dios? El hombre nuevo. Ese no puede pecar. ¿Por qué? Porque es engendrado por Dios, tomando de Cristo. La Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Para qué? Para que hagamos las obras que Dios preparó de antemano en Cristo. Entonces,
fuimos creados para hacer las obras santas, pero hacerlas en Cristo, o sea, en la iglesia. Cuando dice en Cristo, es una palabra que debemos entenderla como sumergidos, metidos dentro de algo, en, no fuera, sino en. Fuimos introducidos por el bautismo en el mismo cuerpo. Entonces, hacemos parte como miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede pecar, porque es el cuerpo de Cristo. Fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo. ¿Pero por qué lo somos? Porque fuimos introducidos en el cuerpo. Y como el cuerpo no puede pecar, porque es un cuerpo santo y de resurrección, todo miembro que es introducido tiene que ser santo, porque si no, el mismo cuerpo se encarga de expulsarlo. Este es un cuerpo. ¿Qué pasa cuando tengo una cortadura o cuando tengo algo que me afecta? El cuerpo inmediatamente trabaja para expulsar el mal, para generar sanidad. Asimismo Cristo. Entonces, por eso es que cuando llegamos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y la entendemos como la Biblia nos la muestra, no podemos jugar. No podemos andar jugando. Si queremos jugar, tienes que irte a jugar afuera. Pero dentro de la iglesia no se juega, porque la iglesia está para adorar a Dios, que es santo. O sea que todo lo que hacemos lo debemos hacer conforme a la santidad de Dios. ¿Sí? Y viene el tiempo, y el tiempo es ya casi ahora, que el Señor viene y viene a recoger la iglesia que se encuentre sin mancha y sin arruga. ¿Verdad? O sea que cuando Él venga, la iglesia que esté parada firme se va a encontrar en ese estado. La que no esté parada firme, los que no estén parados firmes, se los va a llevar la tribulación. O sea que la tribulación se va a encargar o de purificar o de eliminar lo que no está. ¿Dónde está eso, hermano? Bueno, se lo muestro, por si las dudas. Abramos el libro de Daniel, capítulo 11, desde el verso 31 en adelante. Daniel, Antiguo Testamento. Antiguo. 11 desde el 31 en adelante. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Digo? Claro, no hemos llegado. No hemos llegado a donde es. Seducirán los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Vaya leyendo con calma porque está leyendo muy rápido y va a pasar derecho. Sí, lea con calma, coma, hasta que vaya comprendiendo de qué está diciendo. Por el 33. Con mis hojas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad escojo. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con deshonra. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad. Hasta allí.
Ahí estamos en Daniel. Eso es Daniel 11, del 31 en adelante, nos muestra la gran tribulación y lo que va a suceder, con los santos. Entonces, habla de santos que van a ser depurados, habla de santos que van a morir a espada para ser depurados. O sea que la tribulación va a provocar purificación. Así las personas que mueran van a morir una vez hayan sido purificadas. ¿Sí? ¿Me explico? El Señor le dice a la iglesia de Tiatira, le dice que a esa mujer que se dice profetiza, aquí lo digo como paréntesis, para salvarla. Esa mujer está hablando de la iglesia. Para salvarla la va a arrojar en cama y en gran tribulación, y junto con ella a los que adulteran con ella y a sus hijos heriré de muerte, así dice. Pero entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de una tribulación necesaria para santificar. Santificar, claro, claro. O sea que nosotros no nos imaginamos los métodos que tiene el Señor para santificar nuestra alma. Sí, a veces nos tiene que llevar a la cama por días bajo dolor, ¿sí? ¿Pero para qué? Para que el alma que está tan aferrada a las cosas terrenales, a la vida misma, comience a desprenderse y esté lista para partir. Esté lista. Ya pueda decir, ya no quiero vivir. No dice, pero ¿por qué? No te vayas, no te vayas. No, el Señor ya purificó esa alma y ya se la puede llevar. Entonces, lo que nace del alma es, ya no quiero vivir. Porque es que nosotros pensamos que vivir es la machera. Pero cuando vivimos en este cuerpo, estamos tentados de todo. Y esa tentación es la que nos lleva a pecar. Claro. Entonces, la enfermedad puede ser comparado con una muerte lenta de los deseos de comer, deseos de muchas cosas que antes hacíamos, pero que por la enfermedad, por la postración de la cama, el alma termina siendo purificada y lista para ser llevada. Eso me parece maravilloso de parte del Señor, que use esos métodos para salvar. Bueno, no todos, ¿no? Otros morirán de otra forma. Otros seguramente van a ser llevados a la cárcel. En la cárcel van a recibir latigazos, van a ser obligados a rechazar o a negar el nombre de Jesús, obligados a renunciar a su fe, van a ser expuestos junto a sus familias para decirles, si no niegas tu fe, vamos a matar a tu hijo, y luego seguiremos con tu hija, y luego terminaremos con tu esposa, y a ti te dejaremos vivo para que sufras en tu alma el haber negado al Señor Jesús lo que te costó, para que experimentes de tormento. Es que así es el diablo. El diablo es perverso. Eso lo hace el diablo. Pero el Señor usa al diablo como instrumento para santificar. Al final al diablo, ¿cómo quedará? Que quiso matarnos y provocó en nosotros una santificación. O sea que Dios es muy sabio, definitivamente. Sí. Ahora, ¿qué es lo que le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia? Y con eso terminamos. Le dice que al que guarde su palabra, que al que guarde la palabra de su paciencia, lo va a guardar de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. Ese ser guardado es muy parecido a lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando Satanás reclamó a Pedro para zarandearlo. Ustedes recuerdan, ¿cierto? El Señor le dice a Pedro, Pedro, mira, te tengo una noticia. No es buena.
Satanás se ha pedido para zarandearte, pero he orado para que tu fe no falte. El Señor Jesús sabe que necesitamos ser zarandeados, pero más que eso necesitamos fe para pasar sin negar el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando se fue zarandeado? Negó al Señor. Negó al Señor. ¿Cómo quedó Pedro después de haberlo negado? No, mejor dicho, Pedro debió haber pensado, yo ya no soy discípulo de Jesús. Al haberme negado, ya el Señor me sacó el llavero. Ya no me considera su discípulo. O sea, para Pedro, el ser expulsado del grupo de discípulos, eso era lo que, por eso lloró tan amargamente. Claro, él regresó a la pesca, ya, correcto. Pero el Señor fue y lo restauró. Él lo restauró y le dijo, Pedro, mira, tranquilo. Yo sabía que me ibas a negar. Por eso te lo advertí. Pero te dije, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. Yo sabía que me ibas a negar. Y yo sabía por qué me ibas a negar. Porque te hacen falta muchos recursos necesarios para la fe. Te hace falta el Espíritu que no tienes. Te hace falta el bautizo del Espíritu Santo. O sea, estabas en una condición tan débil que terminaste negando. Y esa es una excelente lección para nosotros. Claro. Para que entendamos que nuestros corazones sin podemos creer que no vamos a negar al Señor. Por eso tenemos que temer y clamar al Señor para que nos ayude. Y nuestra fe no falte. Solamente por decir una frase, no creo en Dios, se salva la familia. No, en medio de una presión uno no sabe cómo va a reaccionar. Pero entonces el Señor le dijo, Pedro, ya ahora resucitado, ok, yo ya te di el Espíritu, soplé, ya tienes el Espíritu, has nacido de nuevo. Ahora eres un Pedro diferente. Y vas a ver que cuando venga el Espíritu Santo no me vas a negar. Es más, vas a salir a la plaza y valientemente vas a predicar y no te va a dar temor de que te cojan y te maten. Porque te hacen falta recursos. Por eso yo oré, para que tu fe no faltara. Y la fe habla de los recursos que provienen. Necesitamos los recursos que provienen de Jesús, para que no los neguemos. Porque si no es con Él, si no es Él en nosotros, nosotros nos vamos a... ¿Qué esperanza de valentía vamos a tener? Judas, claro, pero Judas se ahorcó antes de que llegaran los recursos. Porque seguramente si hubiera creído que Jesús no solamente era un hombre justo, sino que además era el hombre que le podía perdonar, porque eso no lo creyó. Porque dice que hasta el último momento de eso, puede ser claro que estás haciendo. Sí, claro, ya lo recombino. Te puedes arrepentir algo. Claro. No, Judas no creía que él era, él pensaba en un Mesías como lo piensan hoy en día los judíos. Un Mesías diferente, un Mesías de carne, al estilo de David, un hombre que iba a reunir ejércitos, iba a librarlos del yugo de Roma. O sea, Judas estaba pensando en lo natural. Y yo creo que muchos discípulos también, porque ellos todavía no habían nacido de nuevo, no entendían el mundo espiritual, no entendían el reino de los cielos. Para ellos todo era lo natural. ¿Sí? Como le sucede a todos los hombres que no han nacido. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude, que nos ayude. Y la palabra de hoy, hermanos, de verdad, debemos ponernos serios.
No andar con esa liviandad. No, no andemos con esa liviandad. Si nosotros no determinamos en nuestro corazón, porque mire, el Señor es el que nos salva, pero no nos puede salvar si nosotros no determinamos o no dejamos en sus manos nuestra vida. Él no puede salvar a alguien que no se deja salvar. Debemos ser los hombres comprometidos, ¿no? Claro, determinados. Nuestra determinación es la que le permite a Él tomarnos y llevarnos. Esa determinación se mueve por nuestra voluntad. Nuestra voluntad es el derecho más poderoso que Dios le dejó al hombre para decidir. Entonces el hombre decide. El hombre decide de su propia voluntad si quiere o no quiere. Dios no le va a obligar. Dios no quiere seguidores que le sigan a la fuerza, amarrados como los esclavos, como los robots. Dios quiere seguidores que le sigan de voluntad, de corazón convertido a él. Sí, mi hermano. No sé si fue el anterior, creo que sí, de Juan, dijo algo que nosotros, el Señor nos habla primero de la profecía y sabemos lo que se viene y que nosotros debemos anticiparnos, no esperar que las cosas lleguen y nosotros todos desarmados, pues, Sí. sino que tenemos que ser proactivos y ser disciplinados y consagrarnos para anticiparnos a lo que se va a venir. Correcto, es Sabemos que lo que se va a venir va a ser tremendo. el pueblo del Señor se caracteriza por ser un pueblo que se mueve en obediencia a la fe. Pero la fe es esperanza. La fe no es algo que se manifiesta porque yo lo veo. Y entonces como lo veo, lo creo. No, la fe tiene que ver con lo que Dios dijo que va a hacer. Entonces, eso que Dios dijo que va a hacer se convierte en mi esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Lo que yo espero que ocurra. Y que sé que va a ocurrir porque Dios lo dijo. Entonces, eso es lo que me determina a mí. Es lo que me da visión. Lo que me da una causa justa. Sin fe no se puede. Sin fe no se puede agradar a Dios. Sin fe no se puede tener determinación. Porque ¿de qué me voy a determinar? ¿Hacia qué? Yo me tengo que determinar por algo que sea justo. ¿Y qué más justo que la palabra profética? Lo que Dios dice que va a hacer. Entonces, si Dios dice que va a hacer esto, y mi meta está ya en lo que Dios dice que va, entonces yo voy. Fue la forma como que le permitió a Jesús conducirse. Jesús fue un hombre absolutamente conducido por una fe de esperanza, de esperar la gloria que habría de recibir después de muerte. Entonces, ¿por qué fue a la cruz? Por una determinación como la que le llevó a él, porque él sabía que habría de resucitar, porque en esa resurrección recobraría la gloria que una vez tuvo con el Padre.
Fue la final, no se entiende nada. El hermano Julián no lo veo.
Bueno, hermanos, creo que hemos llegado al final de la reunión. Hemos tenido muchos problemas técnicos hoy. ¿Me están oyendo? No sé si me están oyendo. ¿Me están Sí, oyendo? hermano, estoy escuchando, sí, señor. Listo. ¿Y el compartir de la palabra se oyó? Entrecortado, escuché.